Estamos con Marcelo Agual y Fernando Pereira, dos de los coordinadores del PICNT, en vísperas además, nada más ni nada menos que el 1 de mayo. Vamos a empezar conversando este año, porque siempre hay una referencia histórica al 1 de mayo que tiene que ver con los mártires de Chicago, obviamente. Referencia histórica nada menor, porque por ejemplo la lucha por la que murieron ellos, que es las 8 horas de trabajo, no 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de descanso, si mantendrá vigencia, ¿no? Lo hemos logrado en esa pelea de las cosas. Pero este año en particular se une una cosa muy particular para el 1 de mayo. También están los 40 años de la huelga general, pero de eso vamos a tener oportunidad de hablar. Se cumplen 30 años del 1 de mayo de 1983, que fue el primer aldabonazo grande de masas en la calle contra la dictadura, post 9 de julio de 1973, casi 20 años después. Y que significó además un cambio cualitativo tremendo de todo y del peso del movimiento sindical. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué significación tiene estos 30 años y cómo vivieron o qué significación le otorgan al 1 de mayo del 83? Porque se habla poco el 1 de mayo del 83, se habla de la marcha del Francini, se habla del Club Naval, pero del 1 de mayo del 83, que fue lo primero y que además fue una maravilla de grande y de lindo, no se habla mucho. ¿Cómo lo recordás y qué significación le otorgás, Marcelo? Bueno, yo tenía 16 años, ya estábamos de a poquito ingresando en el movimiento estudiantil de secundaria. Lo que yo recuerdo que fui con mi familia fue la primera demostración de masas contra la dictadura. Naturalmente, en particular el movimiento obrero no dio un minuto de tregua a la dictadura y actuó en forma sistemática en la clandestinidad, pero el 1 de mayo fue la irrupción de decenas y decenas de miles que marcaron el inicio de una etapa, digamos, de lucha por la democracia que ya no era clandestina, podríamos decir, sino que se expresaba abiertamente en la calle y por tanto significó una inflexión, significó un proceso de aceleración de la reconstrucción del movimiento obrero y significó la hora del fin de la dictadura con la presencia democrática de los trabajadores y el pueblo, ¿no? ¿Fernando? Sí, yo tenía 17, un año más. Trabajaba y estudiaba, había una situación muy difícil en mi casa, mi padre estaba destituido y recuerdo que salimos una muchachada junta de Jacinto Vera para participar de aquel acto. Y salimos de una forma confusa, porque en verdad que sentíamos miedo. Era la primera vez que masivamente los trabajadores, los estudiantes, los intelectuales, la gente de la cultura, la gente de los partidos políticos, nos íbamos a juntar en un acto, suponíamos que masivo. No sabíamos si iba a haber represión o no, porque era un momento donde la bipolaridad era brutal, un día te apaleaban y otro día no pasaba nada en una movilización y bueno, nos parece que fue efectivamente la primera contraofensiva gigantesca que sufrió la dictadura militar. Y en cierta medida marcan dos cosas, ¿no? El primero, lo que todos más o menos suponíamos, aún siendo muy jóvenes, que el Uruguay tenía una reserva democrática importante que la había demostrado en el plebiscito por el no del 80. Pero al mismo tiempo que el movimiento sindical uruguayo, aún con trabajadores muy jóvenes, era capaz de convocar a cientos de miles a movilizarse, nada menos que por trabajo, libertad, amnistía y salario. Es decir, se conjuntaban un conjunto de derechos que los trabajadores querían volver a conquistar con la solicitud de la amnistía, de la libertad, de la democracia. Fue un acto con mucho discurso, con mucha elaboración teórica del discurso, que yo creo que fue un jalón fundamental en la derrota política e ideológica de la dictadura. Probablemente este hecho esté invisibilizado por intencionalidades, pero realmente creo que fue de los actos más importantes que tuvo el Uruguay. Después vendría el obelisco, que todos los trabajadores uruguayos participamos de una u otra forma, y después vendrían cientos de movilizaciones de trabajadores, de estudiantes, que efectivamente peleaban por la libertad, pero yo creo que si hay una fecha importante de gente movilizada contra la dictadura, puede ser que la primera, y también muy trascendente junto con el Río de Libertad, efectivamente es el acto de los trabajadores del 83. Hacíamos un repaso breve yo de la cronología de esos días, que yo tenía 18, un año más que ustedes, y participé de la organización con el PROSIC,
Y después vino el 25 de agosto el cacerolazo, la primera caceroleada, pero todo impulsado a partir del 1 de mayo del 83. O sea, la gente no abandonó la calle nunca más. Después vino la marcha Alfonsín y de los estudiantes, que fue enorme, monumental, preciosa, con una combatividad brutal de una generación entera que no había salido a la calle. Después vino el obelisco y después vino el paro cívico nacional de enero del 84, que no registra muchos antecedentes en la historia, ¿no? Ese paro de enero del 84 con toda la sociedad, con los comerciantes cerrando los comercios, parando todo en función de la... Después vinieron mucho más caceroleadas, mucho más cosas, y además lo que no recuerda a nadie también es que siguió la represión, porque luego de mayo del 83 llevan preso a los compañeros de secundaria y de medicina, en junio, de la juventud, que fue terrible, los torturaron salvajemente, y aún el año después sigue cayendo gente presa. Roger Rodríguez de Convicción, por ejemplo, de un semanario obrero, preso, y Roslik muerto en la tortura. O sea que la represión siguió, y cómo, ¿no? No fue que se terminó. Roslik fue asesinado el 16 de abril de los... Es decir, no era idílico ese proceso. Esto es de una movilización en noviembre del 83, que en ese momento el PIT fue prohibida esa movilización, y los trabajadores demostraron que ya no había más prohibición, que había presencia de las masas en la calle, y fue esa situación la que permitió hacer el obelisco. Ese día es brutal, porque ese día la feria, la solidaridad que recibimos de los feriantes es para publicarla en todos los diarios de nuestra memoria, ¿no? Porque en realidad nosotros nos metimos por una feria que es muy transitada para protegernos de los milicos, y realmente los feriantes hacían todo lo posible para que después que nosotros pasamos no pasaran los milicos, lo cual se llevaron también algunos garrotazos y algunos empujones, y nosotros también. Esta que yo digo fue en la Plaza de los Bomberos. Ah, la anterior. Esa fue claro, anterior. el 9 de noviembre. La que está Fernando es por la libertad de por prensa, la libertad de contra prensa. la mordaza en la plaza en la feria de Exactamente. Baja. Y Fueron dos casi fue seguidas. brutal. Tiraban, los feriantes sacrificaron queso para que no pasaran los milicos, ¿no? Tiraban el queso entero delante de los milicos. Era una cosa brutal. Digamos, llegamos golpeados a nuestras casas, pero al mismo tiempo llenos de alegría, de esperanza. Pero es verdad lo que vos decís, en una militancia contradictoria la gente cree, porque ya han pasado más de 20 años, ¿no? 30 años, cuando pasan 30 años de algo, algunas cosas se desdibujan. Se cree que en ese momento se militaba con determinados niveles de seguridad. No. Había días que nos mataban a palo, de verdad, ya veníamos curtidos, frente rota o espalda rota. Por tirar un volante estabas un par de días preso en una comisaría, interrogado. Eran momentos duros para trabajadores y estudiantes, pero había unas ganas de tirar abajo la dictadura que era envidiable, que era contagiosa, que sumaba estudiantes de secundaria con estudiantes universitarios, que recogía lo mejor de la tradición obrera. Y en ese momento todos sabíamos que el PIT iba a ser la CNT, y finalmente se encontró una conjunción PIT-CNT formidable en el 84, un año después, en un acto tan grande como el del 83. Ahora, realmente yo creo que el 83 marcó... Ese acto del 83 marcó la esperanza de que era posible movilizarnos, y movilizarnos de múltiples maneras, en los barrios, en las pegatinas, surgen las pintadas, se empezaron a colocar banderas, se empezó a tener la esperanza de colocar consignas en los muros y en el propio acto del obelisco. Y bueno, la verdad que fue un río de libertad, sí, porque la gente empezó a sentir que era capaz de vencer a una dictadura que había sido muy duro con los uruguayos, pero que al mismo tiempo teníamos la esperanza que la reconstrucción la podía hacer la sociedad uruguaya, y de hecho la hizo a un precio muy alto, pero la hizo con presos, torturados, miles de exiliados, compañeros que perdieron su trabajo, compañeros que aún tienen problemas para poder jubilarse y para tener una vida digna, pero bueno, fue un sacrificio, digamos, para defender la democracia en el 73 y para reconquistarla en el 83. Y durante esos 10 años la CNT funcionó en el exilio, y grupos de trabajadores en el Uruguay siempre se ingeniaban para hacer alguna cosa el 1 de mayo. Yo, por supuesto que tengo algunas anécdotas, no las viví, no estuve presente, pero tengo pila de anécdotas que de verdad enriquecen el corazón de un trabajador, que es saber que aún en el peor modelo represivo, en el peor momento del terrorismo de Estado, habían trabajadores que lograban colocar una bandera de la CNT en algún lugar de La Teja, o en algún lugar del cerro, o en alguna fábrica. Bueno, y muchas veces eso terminaba con un compañero preso, o torturado, o muy golpeado, pero siempre había ese rezago de libertad que a nosotros nos daba fuerte esperanza para seguir adelante.
En otro momento vamos a ir conversando de estas cosas que creo que son bien importantes de rescatar, ¿no? Yo el otro día tenía una charla con los trabajadores de la construcción en Maldonado, jóvenes, muy jóvenes, muy jóvenes. Bueno, pasa eso, ¿no? El gremio de la construcción son muy gurises. Y me preguntaban por qué la identificación con el Zunca. Yo les dije, mira, les voy a contar solo una anécdota. Yo en 1981, junio del 81, presos, nos llevan presos. Yo era el más grande del grupo y tenía 16 años, del Java. Nos estaban haciendo mierda, llevábamos 20 días de tortura. Y llega el ejército, con el pajarito Silveira a la cabeza, a la inteligencia de la policía, a matarnos. Y nosotros no entendíamos por qué, nos daban, pero como... ¿De dónde salió el volante? Decían. Y nosotros no sabíamos que, obviamente, hacía 20 días que nos estaban torturando. Cuando nos levantan la venda para que viéramos, era un volante hecho a mano, con matriz a mano, que decía: libertad para los compañeros presos, no a la dictadura, Zunca CNT. 1981. Entonces yo le decía, mirá, ¿ustedes saben lo que significó para nosotros ver ese volante? O sea, para nosotros fue como una cosa de aire, ¿no? Puro. Y demostrar lo que vos decías, que había un compañero que estaba dispuesto a arriesgarse a que le hicieran lo mismo que nos estaban haciendo a nosotros para sacarnos. Y eso eran del movimiento sindical lo que lo estaban haciendo, no era Peteco ni los partidos políticos. Y eso vos sabés que contar esas anécdotas, o esa anécdota y historia, porque eso es historia, no solo anécdota, para los gurises más jóvenes hoy es una cosa, ¿no? Como que se sienten como a la miércoles, mirá, yo vengo de ahí, ¿no? Y falta. Y creo que esta oportunidad este año tenemos estos 30 años de esto. Esperemos que los estudiantes reivindiquen los 30 años de la marcha al Francini, y esperemos también, por ejemplo, que los 30 años de la huelga general, los 40 años de la huelga general, signifiquen en este marco de situación política lo que tenemos. Pero vamos ahora, traspolemos. Tenemos este 1 de mayo, por suerte y por la lucha del pueblo uruguayo y de los trabajadores, una situación completamente distinta, y con otros planteos, con otras reivindicaciones, aunque tenemos un centro en el tema de la impunidad en este año, ¿no? Por las cosas de la Suprema Corte de Justicia y por los problemas que tenemos. ¿Cuáles son los ejes hoy que están para este 1 de mayo del 83, del 2013? Bueno, hay una consigna central que intenta hacer un aporte al desarrollo democrático, digamos, de nuestro país. Y que se trata de inaugurar una nueva etapa de cambios profundos de cara al pueblo. Naturalmente, ahí hay una valoración de que el escenario en que se mueven los trabajadores y el escenario, digamos, de la economía y del mundo del trabajo y de las relaciones laborales ha variado positivamente del 2005 a la fecha, sin ninguna duda. Es decir, solamente referirnos a la ley de libertades sindicales, a los consejos de salario, a las conquistas para trabajadores que siempre han sido desconsiderados en la historia nacional, como los rurales, las domésticas, junto con otras cuestiones como el inicio de las transformaciones previstas en el Sistema Nacional Integrado de Salud, etcétera, nos marcan un proceso, digamos, de una acumulación de fuerza en un nivel nuevo. Lo que nosotros estamos planteando en función de todo esto positivo es que hay que generar, digamos, una segunda etapa de transformaciones importantes, mirando la necesidad de enriquecer la matriz productiva del Uruguay, su estructura productiva, expandir los derechos de nuestro pueblo. Eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza y profundizar la democracia. Entonces, además de los elementos que van a tener que ver con lo que tú señalabas, Gabriel, de la memoria histórica, van a haber muchas propuestas de un sentido programático que en su implementación desde ahora a nosotros nos da la pauta de inaugurar una transición hacia una estrategia de desarrollo integral del país. Propuestas que van a tener que ver con la estructura productiva, que van a tener que ver con los derechos de la gente y con la participación de los trabajadores y el pueblo, empujando esos cambios que frente a una alternativa que se ha expresado en América Latina y que de alguna manera se expresa también en nuestro país, digamos, la alternativa, por llamarle de alguna manera, de las clases dominantes, de abrir las condiciones de una restauración conservadora, el movimiento obrero se pronuncia con mucha claridad por ir a más cambios que generen, digamos, transformaciones estructurales a favor del pueblo, ¿no? Fernando, si lo plantearas desde una perspectiva de cuáles serán los ejes del planteo de los trabajadores hoy o dónde se están parando fundamentalmente, ¿cuáles serían? Bueno, Marcelo hace el planteo estratégico, digamos. Nosotros hemos definido, yo creo que con acierto,
tres cuestiones fundamentales: la lucha por un país productivo y con justicia social y desarrollo democrático, y esto significa intentar desarrollar el país en todas sus dimensiones, en la dimensión productiva, en la dimensión social y en la dimensión democrática. Esto, desde nuestro punto de vista, trae como consecuencia mejorar la educación en el Uruguay, la accesibilidad a la educación, la calidad de la educación, el presupuesto educativo y el salario de los trabajadores de la educación, pero supone al mismo tiempo integrar a la sociedad aquellos sectores que han tenido rezago producto de la crisis del 2002, que han tenido dificultades para el acceso a su educación, que han sido en cierta manera o sin cierta manera, han sido marginados y han sido golpeados en una sociedad que no les ha dado oportunidades, y que después vemos cuáles son las consecuencias, pero claramente hay que atacar a las causas. Entonces, educación, vivienda, profundización de la salud son realizaciones concretas que el movimiento sindical plantea en el marco de un acuerdo con otras organizaciones de carácter empresarial, de carácter social, para efectivamente construir acuerdos hacia el país de desarrollo. Ahora, claro, nosotros no dejamos por esto de tener reivindicaciones particulares. Ningún trabajador que gane, por ejemplo, de los 600.000 trabajadores que ganan 10.000 pesos, nosotros vamos a luchar fervientemente este año para que esos salarios mejoren. Claramente vamos a priorizar en nuestra plataforma salarial a los trabajadores de 14.000 pesos. Claramente creemos que hay que intentar poner mayor inspección para que se cumpla la ley de 8 horas en el sector rural, pero que al mismo tiempo se den garantías de vida a los trabajadores cuando hay alerta meteorológica, que efectivamente haya una política de tierras más profunda todavía que la que hay hoy. Este proceso, como planteó Marcelo, no nos hace perder de vista que nosotros somos independientes como clase trabajadora, pero no somos indiferentes. Valoramos perfectamente todos los avances que los trabajadores han tenido desde 2005 para acá. Lo que también decimos, queda mucho por hacer, no somos conformistas ni lo vamos a hacer nunca. Creemos que la central puede aportar desde el punto de vista del concepto, de la plataforma e incluso del programa. No consideramos que tenemos la única verdad, por eso hablamos con todo el resto de las organizaciones sociales y esperamos construir una verdad, al menos en 4 o 5 puntos, que nos permita mirar el Uruguay hacia el 2030 con perspectiva, sin perder de vista que hay temas de la hora que hay que resolverlos. Insisto, los trabajadores de la educación, la vivienda para los sectores de recursos bajos o para los trabajadores que pueden pagar pero no pueden ahorrar, la salud para que las órdenes y los tickets sean accesibles para los uruguayos y que no sea un impedimento no tener los 1.500 pesos para los análisis, ir al médico, y después en vez de prevenir una enfermedad, en realidad la tomás cuando ya está muy avanzada. De forma tal que hay un conjunto de planteos puntuales y para la etapa, pero también, y sin perderlo, como yo creo que no lo ha perdido de vista el movimiento sindical, una mirada al futuro, una mirada en perspectiva, una mirada programática y una mirada de concreciones. Somos conscientes que no vamos a obtener todos en este 1 de mayo, ni el 1 de mayo es determinante para obtener nuestros objetivos, pero sí es determinante para ser coherentes con nuestras líneas de acción que hemos desarrollado en los últimos 30 años, por lo menos en esta generación. Y somos conscientes que somos coherentes con lo que fue el Congreso del Pueblo para el Uruguay, es decir, la consolidación de un bloque social y político para los cambios. Y esta etapa creemos que puede ser una nueva etapa de cambios, y bueno, vamos a trabajar en esa dirección, con la modestia necesaria, pero también con la firmeza necesaria. Me quedan solo 2 cosas y los libero. Una, yo les planteaba el tema de la impunidad. Es un tema sumamente caro para el movimiento sindical, ha sido y es uno de los ejes de referencia en este tema y lo seguirá siendo. Estamos en una situación compleja, no tanto como parecía al principio, hay jueces y fiscales resistiendo el fallo, hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tremenda en torno a esta sentencia que casi que deja a la Suprema Corte de Justicia contra la pared. Pero ¿cuál es el planteo en el 1 de mayo sobre este punto? Y la otra es, el movimiento sindical por suerte viene en estos últimos días de 2 grandes movilizaciones gigantescas, enormes, como hacía mucho tiempo que no había, las dos días seguidos, moviendo miles de trabajadores en la calle, además de los conflictos de la industria láctea, de otras movilizaciones que están planteadas, de convenios colectivos muy importantes, ¿no? como el de gastronómico y el de la doméstica, que son 2 de repente que no suenan tanto en la vida pública, pero que ya están, que son convenios colectivos y que han sido cosas trascendentes por lo que han logrado en ambos casos, en ambos gremios.
Entonces viene de un conjunto de cosas muy importantes. ¿Cómo se refleja eso? ¿Qué expectativas tienen este 1 de mayo? Y ahí me aclaran de por qué lo hicieron de mañana, que es lo que entonces impunidad y movilización y cómo termina en esta historia. Bueno, la resolución de la semana pasada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que es una contribución importante, porque el considerar los delitos de lesa humanidad como imprescriptibles hace parte además de una corriente civilizatoria, digamos, en que está implicada la humanidad, contra delitos aberrantes que no dañan tan siquiera a los directamente implicados, que de por sí ya es un horror, sino que dañan el concepto, digamos, de ser humano. Naturalmente que en la perspectiva del movimiento sindical, la lucha por memoria histórica, por verdad y justicia, por nunca más dictadura, va a continuar en la agenda de todo el trabajo de nuestra central. El asunto, el yeito que hay que encontrar, y en esto se precisa toda la capacidad, digamos, de las organizaciones sociales y políticas, es, digamos, de qué forma ese sentimiento también se refleja en la propia estructura jurídica y política del país. De alguna manera habrá que encontrar la forma de hacer coherente nuestras resoluciones criollas, digamos, con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en cierta medida es un mandato imperativo de acuerdo a esas corrientes más, digamos, humanistas, de civilizatorias, digamos, en el plano general. Y en torno a lo segundo, nosotros valoramos en el secretariado que durante toda la semana pasada se reflejó un alto nivel de iniciativa. Vamos a mencionar 3 grandes acontecimientos importantes. El primero es que se instaló y está trabajando la Concertación para el Desarrollo. Se está armando una agenda que va a ser animada inclusive por la propia Universidad de la República, una matriz, digamos, de trabajo colectivo entre todas las organizaciones para plantear algunos elementos de aplicación inmediata de corto plazo, pero también una perspectiva más general de una estrategia de desarrollo. En segundo lugar, las 2 enormes movilizaciones que tú señalabas, del miércoles y del jueves. Y en tercer lugar, un campamento juvenil que organizó nuestro PICNT con el departamento de jóvenes, que realmente fue formidable. En esto se expresó mucha capacidad de propuesta, mucha iniciativa de movilización. Lo que esperamos es que este mismo espíritu se refleje el 1 de mayo, que está pensado para promover la mayor participación de los trabajadores y el pueblo, digamos, en un acto que en este caso va a ser de mañana, como una de las herramientas, no la única, para promover la mayor participación de nuestra gente. De acuerdo. Sí, nosotros en primer lugar valoramos mucho el fallo de la Corte Interamericana, pero además hacemos una afirmación desde el vamos. Nosotros podemos perder un conflicto, como hablábamos contigo, incluso nos ha ido mal en el análisis de otros, no hemos logrado que se aprobaran determinadas leyes que consideramos importantes y por supuesto que queda mucho por conquistar, pero si alguien considera que el movimiento sindical va a abandonar la lucha por memoria, verdad y justicia, está totalmente equivocado. No hay ningún fundamento para abandonarlo. De lo que se trata es de tener un país libre, democrático y de cara al futuro, y no abandonarlo no es solamente tenerla en la proclama del 1 de mayo, que por supuesto va a estar, es tenerlo presente cada día de nuestras vidas, reclamando que aparezcan nuestros compañeros desaparecidos, reclamando justicia para aquellos que cometieron delitos y barbaries en el terrorismo de Estado, reclamando escribir la memoria del pueblo uruguayo y que se conozcan no solo lo que el terrorismo produjo en el Uruguay, sino cuál fue la resistencia al terrorismo, y esta es parte de una política integral en materia de defensa de nuestros postulados históricos. Entonces, si alguien dice hay que renunciar a la defensa de la verdad y la justicia, es un pedido imposible de atender. Uno puede decir, no habré tenido los votos suficientes para tal iniciativa, no habré logrado en tal momento histórico del país, pero lo que no se nos puede pedir,
y lo que no aceptaríamos que nadie nos pidiera es que nosotros abandonáramos la lucha por verdad y justicia. Tendrá otros planos, ¿verdad? El plano internacional, el plano de la movilización, el plano de cientos de miles cada 20 de mayo reclamando verdad, justicia, memoria y nunca más, el plano de la conversación con los jóvenes. Marcelo lo mencionaba, porque se pueden mencionar 3 movilizaciones importantes esta semana. La del Zunca, por una ley de penal responsabilidad empresarial, de responsabilidad empresarial para el conjunto de los trabajadores, la de otros gremios de la industria y de la educación reclamando salarios, derechos, trabajo de calidad, y se puede mencionar claramente, como mencionó Marcelo, casi 1.500 jóvenes reunidos en campamento discutiendo la situación del empleo juvenil, la baja en la imputabilidad, el proceso de los jóvenes en Uruguay, la conquista de nuevas libertades y nuevos derechos. Digamos, yo te diría que eso es cualquier actividad con 1.500 jóvenes es verdaderamente emotiva, emocionante. Yo tuve, además, me pareció de las cosas fantásticas que uno puede ver en el Uruguay, que tiene esa reserva democrática en sus jóvenes, y que en vez de castigar a los jóvenes habría que darle un conjunto de oportunidades de trabajo, de estudio, de integración, etcétera. Ahora, el cambio de horario es una cosa que nos vienen reclamando los trabajadores ya hace una decena de años, que obedece a varias cuestiones. El trabajador quiere ir al acto del 1 de mayo y al mismo tiempo quiere estar con su familia y comer con su familia. Es un día que le da una significación muy importante, porque el movimiento sindical uruguayo ha marcado a fuego el 1 de mayo como año fundamental. Ya decíamos que se lograron hacer cosas aún en la dictadura más dura y antes del 83. Pero bueno, si nosotros vamos a hacer, digamos, el intento de que este horario sea un horario exitoso. Somos conscientes que en el interior este horario ha funcionado correcta y adecuadamente. Somos conscientes que es un desafío porque hay una treintena de años haciéndolo a las 14 horas, pero bueno, vamos a motivar y estamos haciendo el mayor enorme esfuerzo de comunicación para que efectivamente el horario 10:30 quede grabado en la gente, que la gente responda con miles de uruguayos trabajadores en el acto y que efectivamente se puedan unir las dos cosas. Lo que uno es en la vida es un trabajador, un militante, un compañero que quiere transformar a la sociedad, pero además es un integrante de una familia, y esas cosas se pueden complementar en un día de militancia, de lucha y de confraternidad con sus seres queridos, de forma tal que esperamos que este horario sea comprendido, porque fueron miles los trabajadores que nos han planteado esta iniciativa. Y bueno, también el cambiar está en nuestras cabezas, ¿no? Poder cambiar el horario de un acto, poder cambiar la forma de hacer un acto. Antes era impensable hacer una oratoria menor a 2 horas, hoy estamos hace varios años haciendo oratorias cercanas a los 50 minutos, de forma tal que hemos ido tratando de modernizar el acto sin perder para nada la esencia del movimiento sindical, que es que el día del 1 de mayo no solamente es un día feriado, sino es un día de lucha y construcción de valores de la clase trabajadora uruguaya. Termino con una cosa, ¿quiénes van a participar de la oratoria? Para anunciarlo. Compañero o compañera de la CTC. Yo no me acuerdo el nombre. Compañera. ¿Sabés? No me acuerdo. ¿No? Beatriz Fagián, Richard Reed y yo. ¿Sí? Así. Y después la parte artística, ahí capaz que un recuadrito viene bien ahí. ¿Cómo se llaman los compañeros que estábamos hablando acá? De Para salsa? entrar en calor. Para entrar en calor, cosa de que haya un... Ahí lo ponemos. Un agite. Y lo último, además estamos hablando de Montevideo, pero como es tradición, va a haber, claro, cerca de 30 actos en todo el país, que no es menor para ponerlo, lo vamos a poner porque la participación no Hay solo es en actos Montevideo. muy grandes en el interior del país. Los compañeros que hemos tenido la posibilidad de salir, algunos de ellos, son verdaderamente actos muy grandes, muy importantes, con mucho caudal de trabajadores y con un discurso que es el mismo que hacemos en Montevideo, porque lo construimos entre la dirección nacional, ¿no? De forma tal que es alentador que en el Uruguay, en todas las capitales y ciudades importantes, haya un conjunto de trabajadores que con el trabajo que da armar un acto, lo estén armándose varios Digo, porque días. además no es común, o sea, en general en el resto del mundo, en general se hace el acto en capitales y en alguna ciudad importante. No es común que haya tanta cantidad de actos en el 1 de mayo, no es común. Todo lo que hemos salido a América Latina Mirá, lo sabemos. hace poco tiempo, un brasilero de la CUT, fuimos a una movilización, yo creo que era del Zunca y de la UNRWA, me dijo, esta gente en la calle en San Pablo serían 150.000. Sí, Y es lo que nosotros no medimos, ¿no?
Nosotros a veces pensamos, esta movilización no fue lo suficientemente importante y había 15.000 o 20.000 personas. 20.000 personas en cualquier parte del mundo es mucho, pero pensando en un país de 3 millones es una fortuna de trabajadores. De forma tal que eso, sumado a los actos importantes que hay en todas las capitales, probablemente el acto del PCN llegue a más de 1 millón de trabajadores. Lo que decimos en el acto, o nuestras consignas principales, y no siempre tenemos la asistencia que queremos, pero por ejemplo se ha abierto un canal democrático, que es que la cadena de radio y televisión nos permite llegar a los hogares de todos los uruguayos, y sabemos que el nivel de audiencia es importante, porque lo que los propios trabajadores nos comunican. Insisto, no tenemos todo lo que queremos, pero vamos avanzando año tras año en mejoras salariales, en mejores condiciones de trabajo, en mejorar la seguridad y la salud en el trabajo, y eso trae como consecuencia un crecimiento de la afiliación sindical. Seguramente en el acto del 1 de mayo se va a anunciar un nuevo salto de afiliación sindical, cuando todo indicaría que el movimiento sindical en un momento de crisis iba a tener una bajada. Sin embargo, va a tener un crecimiento importante, lo está teniendo en ramas de la industria, lo está teniendo en forma muy importante en la construcción, lo está teniendo en la educación, en fin, en el comercio. Estamos en una ofensiva. Realmente es mejor y más lindo militar cuando uno va por más que cuando en realidad está defendiendo y resistiendo, ¿no? Como ya nos tocó vivir en la década del 90, y reculando y haciendo lo que podíamos. La verdad que es mucho mejor militar en condiciones de este tipo.